Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque tenemos un tema que, francamente, ha estado ardiendo en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a desentrañar algo que ha capturado nuestra atención y nos ha tenido especulando: la chispa de celos entre Ande y Kerem explota. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, las señales y las posibles explosiones de celos que podrían estar ocurriendo entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente disfrutan de un buen drama detrás de cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de especulaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros análisis, nuestras noticias y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la mente de muchos de ustedes, al igual que la mía, salta inmediatamente a la serie que los catapultó a la fama y a una relación que para muchos parecía sacada de un cuento de hadas. Sen Kalkam, o Te llamo mi amor en español, no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Y en el centro de todo esto estaban Hande y Kerem, irradiando una química innegable en pantalla y, al parecer, también fuera de ella. Durante el rodaje, las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y momentos que alimentaron la imaginación de los fans, sugiriendo que su relación iba más allá de la ficción. ¿Y quién podría culparlos? Su conexión era palpable, genuina, algo que los espectadores anhelaban ver prosperar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, tanto profesionales como personales, están bajo un escrutinio constante. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro tema de hoy. En los últimos tiempos hemos notado sutiles cambios, pequeños indicios que han hecho saltar las alarmas y despertar la curiosidad de los fans más observadores. La chispa de celos de la que hablamos en el título no es algo que hayamos inventado de la nada. Se basa en una serie de observaciones, en comentarios que se han hecho, en las reacciones que hemos visto, y en un análisis cuidadoso de su interacción pública. Uno de los primeros puntos que muchos notaron fue el distanciamiento gradual en redes sociales. Recordemos los días en que sus publicaciones conjuntas eran frecuentes, llenas de bromas, de afecto, de esa complicidad que tanto nos gustaba. De repente esas publicaciones se volvieron más esporádicas, los comentarios entre ellos menos frecuentes, y las interacciones públicas, por así decirlo, más medidas. Si bien es cierto que las personas tienen derecho a su privacidad y a no compartir cada aspecto de su vida, en el mundo de las celebridades, este tipo de cambios se magnifican y son interpretados de mil maneras. ¿Podría este distanciamiento ser una señal de que algo ha cambiado en su relación o en su dinámica profesional? Y es aquí donde entran los celos. Los celos, amigos míos, son una emoción humana natural, pero en el contexto de relaciones públicas y profesionales, pueden ser un catalizador para tensiones y conflictos. Cuando hablamos de celos entre Hande y Kerem, no estamos necesariamente insinuando una traición o un acto malintencionado. Podrían ser celos profesionales, donde uno siente que el otro está recibiendo más atención, más oportunidades, o que su propio trabajo no está siendo reconocido de la misma manera. O por supuesto podrían ser celos de índole más personal, si es que existía una relación romántica de por medio que se vio afectada por circunstancias externas. Consideremos la presión que ambos han enfrentado. Hande desde muy joven ha sido una de las actrices más cotizadas de Turquía, admirada por su belleza y su talento. Kerem por su parte ha ganado un reconocimiento internacional considerable, y su imagen como galán ha sido consistentemente reforzada. Cuando dos personas con tal nivel de exposición y admiración comparten pantalla y potencialmente una vida privada, es inevitable que surjan comparaciones y a veces sentimientos de competencia o inseguridad. Una de las áreas donde se ha especulado mucho es en torno a posibles nuevos proyectos o colaboraciones. Si uno de ellos recibe una oferta jugosa, un papel protagónico en una serie ambiciosa, o una campaña publicitaria importante que eclipsa al otro, ¿cómo podría afectar eso su relación? Las interacciones en eventos públicos, las entrevistas, e incluso los sutiles me gusta o comentarios en las redes sociales de otros colegas del medio, se analizan con lupa. Un comentario efusivo de Kerem hacia una compañera de reparto, o un like de Hande a una publicación de un actor con quien se rumorea que Kerem tiene cierta tensión, puede ser interpretado como una señal de apoyo,
o como un acto deliberado para despertar una reacción. Pensemos en esas ocasiones en las que se les ha visto juntos en eventos. ¿Han notado algún cambio en su lenguaje corporal? ¿Alguna mirada esquiva, algún gesto de incomodidad, o por el contrario, una demostración forzada de cordialidad que no parece del todo sincera? A veces las cámaras capturan momentos fugaces que para los observadores agudos revelan mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Podría ser un roce de manos que se siente tenso, una conversación que parece cortada abruptamente, o simplemente la ausencia de esa chispa que antes era tan evidente. Otro factor a considerar es la presión de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem son increíblemente apasionados y, en muchos casos, esperaban o incluso deseaban que su relación fuera real y duradera. Cuando comienzan a percibir grietas, o cuando los rumores de discordia surgen, los fans pueden tomar partido o presionar a los artistas para que resuelvan sus diferencias. Esta presión externa, aunque sea bien intencionada, puede añadir una capa adicional de estrés a una situación ya de por sí delicada. Los rumores de celos no siempre nacen de la nada. A veces son alimentados por anécdotas o comentarios que salen a la luz. Quizás hubo una entrevista donde uno de ellos hizo un comentario ambiguo sobre el otro, o una situación en la que se sintieron eclipsados. Por ejemplo, si Hande está promocionando activamente un nuevo proyecto y Kerem, de repente, aparece en muchos eventos con otra figura femenina del espectáculo, la comparación es inevitable para muchos. O si Kerem tiene una química explosiva con una nueva coprotagonista en una serie, y Hande reacciona de una manera que muchos interpretan como fría o distante, los rumores de celos se disparan. Y aquí es donde la línea entre la especulación de los fans y la realidad se vuelve difusa. Es fácil caer en la trampa de ver lo que queremos ver, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas en pantalla. Sin embargo, también es importante reconocer cuando hay patrones que sugieren algo más que una simple coincidencia. La persistencia de ciertos rumores, la forma en que se desarrollan las narrativas en los medios, e incluso el silencio de los propios involucrados pueden ser pistas. ¿Podría ser que simplemente están navegando por las aguas turbulentas de la fama y de las relaciones en la industria del entretenimiento? Es muy posible. Las carreras de actores son a menudo impredecibles, llenas de altibajos y las relaciones personales, incluso las más sólidas, requieren trabajo y comprensión. Quizás lo que percibimos como una explosión de celos es simplemente una fase de reajuste, un periodo de crecimiento individual y profesional que temporalmente ha alterado su dinámica. Pensemos en la posibilidad de que la presión de mantener una imagen pública específica haya jugado un papel importante. Si Hande y Kerem tuvieron una relación, o si la hubo, la atención constante pudo haber sido abrumadora. Tal vez la necesidad de proteger su privacidad, o de seguir adelante con sus vidas individuales, los llevó a tomar distancia. Y esa distancia, vista por el ojo público, se traduce fácilmente en rumores de conflicto o de celos. También es crucial recordar que lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas es, en gran medida, una construcción. Las celebridades a menudo tienen equipos de relaciones públicas que gestionan su imagen. Lo que se publica, lo que se dice está cuidadosamente curado. Por lo tanto, las interacciones que parecen frías o distantes podrían ser simplemente una estrategia para mantener su vida privada separada de su vida pública. O por el contrario, las interacciones que parecen efusivas podrían ser un intento de apaciguar a los fans o de disipar rumores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La chispa de celos entre Hande y Kerem, tal como la interpretamos, es una mezcla de observación de patrones, interpretación de señales públicas y la inevitable proyección de nuestras propias expectativas y deseos. No tenemos pruebas definitivas, pero las señales están ahí, en la forma en que sus interacciones han evolucionado, en los rumores que circulan, y en el escrutinio constante al que están sometidos. Es posible que estos celos, si existen, sean un reflejo de la intensidad de la relación que tuvieron o que se percibió que tuvieron. La admiración mutua a la competencia profesional y la presión externa pueden haber creado un caldo de cultivo para estos sentimientos. Y cuando una relación pública tan seguida comienza a mostrar grietas, los fans y los medios tienden a buscar explicaciones y los celos son una explicación muy humana y a menudo, muy dramática. Hemos visto cómo sus carreras han seguido caminos paralelos pero también independientes. Hande ha continuado protagonizando series de gran éxito, y Kerem también ha explorado nuevos proyectos, incluyendo oportunidades internacionales. En este proceso de crecimiento individual,
es natural que sus prioridades y sus enfoques de vida puedan cambiar. Y si estas trayectorias individuales no se alinean perfectamente, pueden surgir fricciones. En resumen, la idea de que la chispa de celos entre Andy y Kerem ha explotado es, en gran medida, una interpretación basada en la observación de su comportamiento público y la evolución de su relación mediática. Los rumores, las interacciones en redes sociales y la presión de los fans han creado un relato de posible tensión. Si bien no podemos afirmar con certeza que haya habido una explosión, sí podemos decir que la dinámica entre ellos ha cambiado, y que esa transformación ha sido interpretada por muchos como un reflejo de celos, ya sean profesionales, personales, o una combinación de ambos. Lo que es innegable es que su conexión, ya sea de amistad profesional o romántica, ha dejado una marca imborrable en la memoria de sus seguidores, y cualquier indicio de discordia inevitablemente genera interés y especulación. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante sumergirnos en este tema, ¿verdad? Hemos repasado las señales, las especulaciones y las posibles explicaciones detrás de la supuesta explosión de celos entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Como siempre, les agradezco enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay celos involucrados? ¿Han notado alguna otra señal que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.